Platícanos la historia un poquito de eso, porque de las 5 amigas no saben esa historia. Bueno, la ex Escuela de Cristo, conocida también como Escuela Pía, fue la primera escuela pública gratuita en Aguascalientes, impulsada por Rivera y Gutiérrez, fíjate. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, 1773. Y la llevaron sus hermanas, creo, de escuela. Bueno, cuentan. Y Pía era porque precisamente, bueno, se encargaba también de las prácticas propias de la religión, ¿no? O sea, era una formación, una educación integral para las niñas y los niños de aquella época. ¿Pía quién era? No, pía en el sentido de piadosa y también de religioso, ¿no? En ese sentido religioso, era una educación integral y después, con el paso del tiempo, bueno, esta escuela quedó un poco ahí en el abandono y pues se le cedió a particulares, ¿no? Y los particulares estuvieron ahí con un uso comercial. Recordarás tú que la había marca de Tres Hermanos. Sí, ¿se pueden decir marcas? Sí, bueno, sí, no hay problema. La zapatería Tres Hermanos. Le mandamos la factura hasta León. Y después, bueno, pues los historiadores y los conocedores sabían que estaba ubicada ahí esa bueno, y algunos fotógrafos inquietos que se metieron y aquí lo tengo enfrente. ¿Te acuerdas que nos platicaba el buen Antonio se metieron a Zapata, que fue a tomar fotografía de lo que había ahí. Y eso denunció este caso y fue que Felipe lo tomó, ¿no? Sí, Felipe González en su momento dijo, bueno, pues vamos a recuperar este espacio. Yo creo que tenía él ese sentido, fíjate, de rescate de espacios culturales. Digo, ahorita hablamos de otro tema, pero también el ex complejo ferrocarrilero. No, pues esa perspectiva. Claro que es una perspectiva y un trabajo transeccional que se ha hecho, por supuesto, todas las administraciones han hecho su labor, ya han hecho aportaciones importantes ahí, también algunas cosas que no han estado del todo bien, pero ¿cuántas hectáreas eran? Pues son como 80 más o menos. Imagínense el legado que deja, ¿no? Sí, entonces, volviendo a la Escuela Pía, bueno, lo que hace Felipe González es expropiar, o sea, sí, en su administración, quiero decir, se expropia con un acuerdo ahí también con los propietarios y ahora se convierte desde entonces en un centro cultural con una galería de arte contemporáneo y un museo de sitio, ¿no? Y ahí está para que las personas me decían que varias familias en el tiempo de la hora de los cristeros se casaban ahí las señoritas. ¿Me comentabas eso? Señoritas bien de la ciudad. Y bueno, ¿A escondidas? A escondidas, claro, porque estaba la cosa de los cristeros muy cerca, ¿no? Entonces, varios matrimonios salieron de ahí y sobre todo de personas que tenían que cuidar mucho ese aspecto, ¿no? De casarse por la iglesia y no provocar al gobierno para que no les hicieran nada, ¿no? Porque también hubo esa época en los 30 y tantos. Sí, y bueno, lo que ocurre ahí es que Aguascalientes de verdad tiene una historia muy interesante, ¿no? Y hay espacios llenos de historia y a mí me parece que es importante que se tenga esa mirada hacia lo histórico, hacia esa riqueza cultural, siendo Aguascalientes un referente a nivel nacional en materia cultural y también histórica, ¿no? Claro, claro. A mí me llama la atención, yo acabo de hacer un recorrido hace 3 meses y cada 5 meses hago un recorrido en el recorrido histórico, pero yo no veo esos temas. Yo ahorita estaba diciendo, me animo a dar el comercial de Zacatecas, los museos de Coronel, que esos llegas y lo primero que te venden es el templo, los museos de Coronel, ¿no? Y aquí llegas y no te venden eso, te venden posada, te venden y las iglesias, pero en el recorrido histórico. ¿Sí lo has hecho últimamente? Sí, sí he hecho eso. ¿Te has subido al camión? Sí, al camión turístico, dices tú. ¿Y qué más venden? Bueno, es lo que te digo, como que nos hace falta tener una visión Me estás más hablando de holística museos emblemáticos de estos personajes que yo no conozco. Bueno, hay mucha gente que no conoce los museos. Ya sé, por eso. Y luego, fíjate que ese es un tema de discusión bien interesante porque alguien me decía en una ocasión, bueno, es que hay que llevar la cultura hacia la población. Sí, por supuesto, es un tema bien importante tener una visión de descentralización de los servicios culturales y tratar de llegar lo más posible y permear en colonias, comunidades, etcétera. Pero también me parece que es muy importante que como ciudadanos tengamos plena conciencia de que debemos de cultivarnos, sí, de que debemos pero de ir a los espacios, ¿de quién es el compromiso de difusión?
Bueno, de las instituciones, por supuesto. Por ejemplo, a mí dime de la Casa Terán. Yo me acuerdo en el caso de Otto Granados, que fue el que trajo ese tema, ¿cuántos jóvenes conocen la Casa Terán ahora? Sí, es quedó en el olvido. Yo creo que es un espacio que está muy vivo, o sea, sí lo está, pero ¿Para cuántas nos gentes? hace... Para los cafecitos que hacen ahí, los intelectuales. Sí, pero eso es a lo que me refiero. Yo creo que la cultura tenemos que verla no Digo, como un tema no te suntuario. estoy regañando, nada, no. pero estoy reflexionando, ¿no? No debemos de ver ya la cultura como un tema de entretenimiento, ni de los fines de semana, ni el hobby, ni un tema suntuario, sino que tenemos que verla como lo que es un tema en donde también es ir hacia los espacios, tratar de ver qué están haciendo los artistas, ir a las exposiciones, a las presentaciones de libros, es decir, es un ir y venir, ¿no? De ambas partes, de tener, hacer el esfuerzo de llevar a nuestros hijos a conocer a nuestros artistas patrimoniales y bueno, pues a la oferta artística y cultural que siempre es muy valiosa y hay muchas, sí, por supuesto que sí la hay, pero a mí me parece lo que te decía que de repente como que estamos hablando del sector cultural en el cual me incluyo y me considero, trabajando como en una esfera únicamente y nos hace falta como tener un diálogo y una sinergia con otro tipo de sectores, anclar la cultura en la educación, en el turismo, en la economía y bueno, pues en otros ámbitos, ¿no? Para generar y sobre todo crear nuevas posibilidades de desarrollo socioeconómico. La cultura es el sector que tiene una capacidad dual. El social, digamos, una dimensión social y una dimensión económica, pero lamentablemente en México estamos más acostumbrados a atenderle en su dimensión social. Nos hace falta crear mecanismos y procesos que la atiendan también en su dimensión económica y medioambiental. Si las tres dimensiones están trabajando en armonía, en equilibrio, hablamos de desarrollo sostenible y entonces vamos por buen camino. Si no, pues solamente son, digamos, experiencias aisladas que tienen un impacto, sí, que transforman la mirada y a lo mejor la vida de las personas o de una comunidad también, pero lo mejor es atender el desarrollo sostenible, una mirada mucho más amplia, holística, que considere todas las partes. Así es, fíjate, con este viaje que me haces a la cultura y a esos museos, estas casas que me hablas, me están dando ganas de este fin de semana ir a varias, pero hubo una sorpresa también para mí el Teatro Aguascalientes, el Teatro Morelos, por ejemplo, que es hermosísimo, ¿no? Yo he ido a varias partes del mundo, pues no les pide nada, ¿eh? En Madrid, en Sevilla, donde quieras. Es pues, muy hermoso. Hermosísimo. Arquitectónicamente. Y además lo tienen impecable. Sí le han metido mano sexenio tras sexenio. Pero ahora que vinieron los de Taiwán, descubrimos el Museo de la Revolución. Arriba, en la arriba. Qué cosa tan más bonita. Sí, bueno, las fotografías, los documentos. ¿Quién no sabe de eso? Digo, sabemos los que nos andamos de metiches y pedimos que abran las puertas, ¿no? Qué bueno, eso es importante, es lo que te decía, que hay que cultivarnos, hay que hacer el esfuerzo. Se entiende también que hay mucha gente que no tiene esa posibilidad de pagar un camión, ¿no? Con toda la familia para ir a un museo, eso se entiende también, pero las personas que tienen esa posibilidad, pues en la medida de lo posible hay que curiosear, como dices tú, tener ese interés por conocer nuestro patrimonio, por conocer nuestra historia en este caso, ¿no? Bueno, de la soberana convención revolucionaria que se llevó a cabo en este espacio, por qué, quiénes participaron, qué salió de ahí, exactamente. Y bueno, pues la parte contemporánea también es muy importante, ¿no? La comunidad cultural y artística está haciendo cosas muy valiosas, reconocida a nivel nacional y bueno, también están haciendo cosas a nivel internacional, pero nos hace falta como ese encuentro, ¿no? Tender puentes que nos permitan entender qué hace, por ejemplo, el sector empresarial, qué hace el sector cultural, dónde se pueden crear sinergias y explorar nuevas posibilidades y sobre todo desarrollar nuevas capacidades. ¿Por qué? Porque la cultura puede ser un articulador de esfuerzos para el desarrollo socioeconómico. Y yo creo que no hemos entendido también a partir de la pandemia, las lecciones que nos deja la pandemia es que hay que desarrollar nuevas posibilidades y lenguajes en torno, por ejemplo, el tema de la salud mental, ¿no? La cultura, el arte nos acompañó durante todo el proceso de la pandemia. Hay temas que llegaron para quedarse, como por ejemplo el consumo digital, ¿no? Ya estamos ahí también viendo una oferta muy interesante en los formatos digitales.
Pero me parece que es importante que exploremos esas otras posibilidades en donde no se entienda la cultura solamente como un tema de entretenimiento. O sea, la cultura va mucho más allá de un tema de entretenimiento, abarca diferentes dimensiones, obviamente el valor simbólico de la cultura, ¿no? Que nos da identidad, nos da pues un sistema de valores donde están nuestras costumbres, nuestras creencias, nos permite tener un diferenciador con respecto a otras comunidades y pueblos. Platícame del Museo de Aguascalientes. ¿Qué tiene el Museo de Aguascalientes? Bueno, el Museo de Aguascalientes es... Ahí dejaste tu mano ahí. Me tocó en la administración pasada, sí, también, bueno, en diferentes administraciones, porque yo tengo trabajando en el servicio público 24 años. Nada más. Nada más. Yo pensé que tenías 25 de edad. No, muchas gracias, no tanto, no tampoco. Sí, he estado en el servicio público desde hace 24 años y en diferentes momentos, bueno, sí me ha tocado colaborar con el Museo de Aguascalientes en diferentes momentos. La más reciente tiene que ver con pues una remodelación, digamos, de la plaza principal, de esta explanada que es bellísima, que bueno, es un conjunto urbano muy interesante, lo que forman el Templo de San Antonio, el Museo de Aguascalientes y todo este entorno urbano. Y bueno, esta explanada le pusimos Refugio Reyes en honor al arquitecto. No sabía. Y ahí, bueno, ustedes ya pueden apreciar también parte de los relieves de Jesús F. Contreras, los originales, que están ahora en un jardín escultórico nuevo y un café. ¿Compraron una parte de la escuela? No, fíjate que la escuela es bien interesante porque los niños mientras están en el recreo pueden ver lo que sucede dentro del Museo de Aguascalientes. Okay. Sí, entonces bueno, es un referente para ellos, ¿no? Desde de ahí deben salir muchos artistas, ¿no? Bueno, por lo menos inspirarse, como dicen, sí, y tener esa referencia, ¿verdad? Okay. Seguro. Yo conozco gente que estudió ahí la primaria y que me dicen, bueno, es que yo recuerdo que yo veía las obras de Vicente Rojo o de otros artistas que están ahí, ¿no? La verdad es que el viaje que nos invitas a hacer es extraordinario. La cultura de Aguascalientes, en todos los sexenios, se les ha metido el tiempo y el trabajo, ¿no? O sea, el tener buenos gobernantes, yo siempre digo el comercial, tener Aguascalientes buenos gobernantes, se aprovechan todas las áreas, ¿no? Y el área cultural no ha quedado atrás, ¿no? No ha quedado atrás. Por ejemplo, el Teatro Aguascalientes. Sí, bueno, también. Hablando de modernidad. Que es uno de los más bonitos también, sí. ¿verdad? Sí, hablando de modernidad. Yo conocía era Zabrodowski. Ajá, Abraham Zabrodowski, el arquitecto. El arquitecto, a mí me tocó conocerlo cuando lo inauguramos, a mí me tocó atenderlo. Ah, ¿en serio? Calapar hizo otro similar en Guanajuato. Exactamente, lo hizo en tiempo de Otto. A mí me tocó atender a Abraham Zabrodowski y un personaje. Sí. Y lo que te digo, yo creo que Aguascalientes es un referente de verdad en materia cultural, en políticas culturales a nivel nacional. Lo que nos hace falta es explorar nuevas posibilidades para la cultura. Hoy por hoy, por ejemplo, hay otro modelo de desarrollo que es el que yo trabajo con la iniciativa privada, con los empresarios en particular y organismos empresariales y de la mano también de organismos internacionales como la UNESCO, por ejemplo, que tiene que ver con la economía creativa. Es un modelo de desarrollo bien interesante, digamos, en una intersección donde convergen el arte, la cultura, el comercio, la tecnología y el derecho por los temas de derechos de autor. Entonces es un modelo que nos conviene mucho explorar a todos porque es un acelerador de la reactivación económica y porque en el corazón de la economía creativa están las industrias culturales y creativas. Justo lo que estamos haciendo ahora de estar sentados aquí es uno de los ámbitos el tema de la radio, la televisión y los medios de comunicación forman parte de la economía creativa y eso ayuda mucho, ¿sabes?, a mejorar la imagen urbana, a posicionar y revalorar marcas y productos para colocarlos en mercados internacionales, a fortalecer esto que tanto dicen los políticos, que es fortalecer, o como dicen, el tejido social. Bueno, la reconstitución del tejido social, pues uno de los elementos significativos que sí o sí tienen que estar presentes para lograrlo es la cultura. Entendiéndola no solamente como una programación de eventos culturales, una gran programación de eventos culturales, no, sino con una visión estratégica, holística, como dije, que tenga que ver con un diálogo
y un trabajo transversal con todos los sectores que yo mencioné, incluyendo el de la salud.